Hola, mi nombre es Mauricio Rodríguez Bocardo Y yo soy Fernanda Jimena Montiel Hernández. y el día de hoy vamos a recrear un banquete de la antigua Grecia, simposio. Simposión era la palabra griega que traducido al español significa festín. Entonces vamos a intentar recrearles algunos de los platillos que se presentaban porque realmente eran muchos, pero vamos a recrearles como los que se nos hicieron más interesantes a nosotros. Creíamos que tenían más historia y que podían representar mejor a todo lo que consumían en la antigua Grecia. Y pues de entrada les tenemos una ensalada de pepino en salmuera, de plato principal les tenemos un pescado asado con hierbas, de acompañante vamos a hacer un pan de cebada, que ahí les tenemos una historia súper padre respecto a la antigua Grecia, y de postre vamos a hacer pasteles de sésamo y miel que se llamaban sesamites, y finalmente les tenemos dos bebidas que es el kikion y un agua fresca con hierbas. Bueno, como dato curioso, el platillo solo era para los hombres y después con el tiempo se acostumbró para las mujeres, pero las mujeres de acompañamiento, es decir, las prostitutas. Bueno, antes de comenzar a preparar nuestras recetas, brevemente queremos darles como una breve explicación de cómo era la dieta de los griegos y el por qué cada una de nuestras recetas, ¿saben? Entonces, la verdad es que la dieta de los antiguos griegos era muy simple, pero saludable. O sea, consumían mucho el trigo, aceite de oliva, usaban uvas, pescado y las legumbres. O sea, sí consumían pescado, pero era mucho para las clases altas, porque era muy, muy caro. O sea, era de los alimentos más caros, de hecho. Y pues la verdad es que el aceite de oliva en particular, o sea, era lo que más jugó un papel súper fundamental para los griegos, y no solo en la cocina, sino también como en su vida diaria de los griegos. Y dinos, Mauricio, ¿cuál es nuestra entrada? Bueno, como entrada el día de hoy vamos a hacer verduras en salmura, que en pocas palabras es pepinos marinados con vinagre y sal. ¡Vamos! Ahora les vamos a decir los ingredientes de las verduras en salmuera, que nosotros escogimos de verdura el pepino. En lo que yo les voy a decir ahorita los ingredientes y después en lo que yo preparo esta receta, Mau les va a decir como unos datos sobre las verduras en salmuera. Y los ingredientes que van a necesitar son tomillo, vinagre blanco, sal y pues los pepinos que obviamente lo lavan. Nosotros utilizamos uno completo y pues obviamente lo lavamos y lo cortamos en rodajas, y agua. Bueno, en la antigua Grecia las verduras en salmuera eran una forma común de conservar los alimentos y añadir sabor a las comidas. Este método sencillo preservaba los ingredientes y les daba un toque salado y ligeramente ácido, perfecto para acompañarlo como simposión. Bueno, como pueden ver, ya echamos el pepino. El vinagre blanco tiene que ahogar los pepinos, o sea, tienen que llegar hasta arriba el vinagre blanco. Le echan sal. Y ellos normalmente, la verdad es que sí especiaban mucho las cosas. Y pues aquí lo vamos a especiar con tomillo. Y luego echamos agua, igual porque no puede ser todo 100% del vinagre. El agua tiene que llegar hasta el ras, tapar todos los pepinos. Y bueno, literal la salmuera, pues como dijimos, es para conservar los alimentos. Entonces vamos a dejar aquí que pues ahora sí que se impregne todo en lo que seguimos con las demás recetas. Vamos. Bueno, vamos a proceder con el acompañante, que es pan de cebada, y este lo vamos a realizar ahorita porque es el que tiene un mayor tiempo de cocción. De materiales necesitamos agua, harina de cebada, harina de trigo, miel, esto es opcional, es para darle un toque más dulce, sal y un poco de aceite de oliva. Sí, de hecho, nosotros vamos a utilizar harina de trigo porque eso nada más lo utilizaba la clase alta, y justo el simposio era, pues obviamente nada más asistían griegos de la clase alta, y pues lo utilizaban justamente porque si lo hacías solamente con harina de cebada, al no llevar levadura y todo este tipo de cosas que se utilizan en la actualidad, el pan pues quedaba más denso. El aceite de oliva lo vamos a utilizar igualmente porque eso hacía que quedara más suave, y la miel igual es opcional, justo como dijo Mau, porque eso les ayudaba a que tuviera más sabor. Y bueno, en lo que Mau les hace la receta aquí, yo les voy a explicar un poquito del origen y uso del pan de cebada. Pues el pan de cebada era un alimento básico especialmente entre las clases menos privilegiadas. Aunque era como muy común que mucha gente lo consumiera, era visto como para los pobres. Entonces, la cebada era uno de los principales cultivos en Grecia debido a su adaptabilidad al clima mediterráneo, y pues que presentaba suelos secos y temperaturas cálidas, y aunque el trigo también era cultivado, este pues era considerado un producto de lujo, como les decía, solamente para las clases altas. Y pues era reservado para los más ricos y para ocasiones especiales. Y pues justamente como les decíamos, el pan de cebada era muy denso y menos refinado que un pan de trigo únicamente, y pues reflejaba esta diferencia en el acceso que se tenía a los recursos alimenticios. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién consumía el pan de cebada? Lo consumía la mayor parte de campesinos, artesanos y esclavos, porque era pues económico, fácil de cultivar y más resistente a las condiciones climáticas. Y pues obviamente estos grupos sociales dependían del pan de cebada como fuente principal de energía, y lo acompañaban con alimentos sencillos como aceitunas,
queso, hortalizas o legumbres, que también eran comunes entre los soldados y navegantes, porque estos tenían una gran capacidad de conservación. Se transportaban en forma de panes secos o en polvo, justo por eso pues se conservaban por más tiempo, los cuales se rehidrataban y se consumían como papilla o líquidos como agua o con el vino diluido. De hecho, ellos no consumían vino al 100%, sino que lo diluían. De hecho, Mao ahorita les va a decir su uso del pan de cebada en rituales y festividades. Aunque es más asociado con la dieta cotidiana, tenía un papel simbólico y era ofrecido en rituales religiosos a los dioses agrícolas como Demeter, diosas de la fertilidad y de la cosecha. En ceremonias como los misterios de Eleusis, tenía un significado espiritual, ya que este representaba la conexión entre la vida terrenal y los ciclos naturales. Consumo: era preparado de manera sencilla y rutinaria. La harina de cebada se mezclaba con agua y sal, y en ocasiones con miel o aceite, como se los habíamos comentado, y con oliva para un mejor sabor. No contenía levaduras, eran moderadas, por lo que tenía una textura densa y pesada. Y bueno, la importancia del pan de cebada no solo es que satisfacía las necesidades alimenticias, sino que también reflejaba la estructura social de la antigua Grecia, porque mientras los más ricos podían permitirse pan de trigo refinado, la mayoría de la población se alimentaba de cebada. Esta división resaltaba las diferencias de estatus, pero también la resiliencia de que tenían en la dieta griega, pues que justamente, como están viendo, se basaba mucho en ingredientes simples pero nutritivos. De hecho, los más pobres, o sea, los que estaban más abajo del triángulo de las clases sociales, consumían insectos que les diremos más adelante. Bueno, como pueden ver, ya mezclamos bien todos los ingredientes y les tiene que quedar una masa así. O sea, tienen que poder tocarla y que ya no se les peguen bien. Bueno, nosotros ya previamente pusimos aceite de oliva para que no se pegue la masa, y ahorita lo vamos a meter a el horno. Este es el horno, es horno de piedra. Intentamos hacerlo lo más rústico que se pudiera y no utilizar pues ahora sí que un horno eléctrico Convencional. Ajá, entonces literal este horno es de leña. Entonces pues a ver qué tal nos sale nuestro pan de cebada. Bueno, ahora vamos a meterlo al horno. Bueno, como platillos principal vamos a hacer pescado a las hierbas, y los ingredientes que necesitamos es pescado, sal, aceite de oliva, tomillo y orégano. Bueno, en lo que Mau les pone todo esto al pescado, yo les voy a hablar un poquito más sobre las carnes y el pescado. Bueno, como se sabe, la base de la comida diaria para la mayor parte de la población era pues de origen vegetal. Pero pues también obviamente no solamente era de que el vegetal tal cual, sino que también utilizaban purés y guisos de legumbres como garbanzos, lentejas, habas o guisantes, que se empleaban secos y no frescos. Y pues junto a ellas obviamente teníamos las verduras que ya dijimos, o hortalizas, y pues que también obviamente ocupaban un lugar destacado. O sea, de hecho era como más importante, y aunque eran vistas como un alimento barato, también las utilizaban dentro del simposio. Y pues el texto del banquete de los eruditos menciona una gran variedad de hortalizas, entre las que se encuentran, aparte de las más corrientes, algunas menos comunes como la berrera, la cerraga, la malva o los bulbos de nazareno. Y pues bueno, ahora hablando sobre el tema de la carne, era menos frecuente, pues se trataba de un alimento caro y que era pues en menor medida. De hecho, en los mercados había puestos dedicados a su venta, pero su consumo realmente de las carnes estaba como más relacionado pues a sacrificios, o sea, como a ritos o pues a los rituales, y pues era como la víctima que se quemaba para que el humo llegara al cielo, y el resto del animal pues era troceado, cocinado y comido pues por los que hacían el ritual, ¿verdad? Y pues según muestran fuentes antiguas, parece que solo el cerdo era el único que era criado para servir como un alimento completamente, o sea, de que el cerdo completo era para comerse. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de las vacas que eran utilizadas, pero no para comerse, o sea, no se comían su carne, sino para obtener leche, que era con la que se elaboraba el queso, o lana, o sea, bueno, eso de las ovejas, ¿no? Que las criaban, pero para que les dieran lana, o para que, así otros animales, ¿saben? Sí, de hecho otra fuente de proteínas eran las aves, tanto corporal, que se aprovechaban hasta los huesos, y bueno, además de eso, la codorniz, la paloma
turcaz, el pato salvaje, entre otras más. Y bueno, aquí ya está el pescado hecho, entonces lo vamos a meter al horno otra vez y ahorita regresamos a enseñarles. Bueno, como en lo que más pasa esto a la otra olla apta para el horno, yo les voy a seguir hablando, pero ahora sobre los animales procedentes del mar, que obviamente también eran de gran importancia en su dieta y eran objetos de mayor elogio, o sea, era como algo que les encantaba. De hecho, se encontraban moluscos que eran conocidos en el entorno del Egeo desde una época muy antigua y eran muy apreciadas las ostras, los mejillones, las conchas de peregrino, las navajas y pues otro tipo de almejas, ¿verdad? Y se suma también obviamente el pulpo, la sepia y el calamar. Y en cuanto al área de crustáceos, pues no nos sorprendía encontrar langostas, bogavente, cangrejo y gambas. Y junto a estos mariscos, las fuentes antiguas nos hablan también del consumo de erizos y ortigas de mar, que de hecho los erizos los seguimos consumiendo. Y bueno, la verdad es que el rey de la cocina griega respecto al pescado, pues eran más que nada como... Pues sí, o sea, literal el pescado era el rey en la cocina, pero la verdad sus costos eran muy altos. De hecho, la primicia absoluta era para la anguila, que esta la encontraban en el lago de Copais, cerca de Tebas, a la que algunos autores se refieren como la reina de los alimentos o la Helena de los banquetes, pues no podía faltar en la mesa de una persona pues de clase alta, como tampoco un buen trozo de atún o una cabeza de glaucos, que era una especie que no ha sido identificada, pues todavía no, o una lubina. Y bueno, igual tenemos la posibilidad, ante la imposibilidad de tener siempre disponible pescado fresco, los griegos también lo consumían en salazón. Entre los que se preparaban de esta manera destacaban el esturión, la caballa y sobre todo pues el atún, como ya les habíamos dicho. Y pues eran particularmente estimadas los salazones hechas con el cogote y la ventresca y la llamada melandris, probablemente antepasada de la mojama. Y de hecho pues obviamente todas estas procedían mayormente del Mar Negro. Ajá, del Mar Negro, y que podían alcanzar pues precios muy altos en la época romana. Eran pues estimadas las de Cerdeña, Sicilia y del sur de España. También entraban en la dieta otro tipo de animales como las cigueras y los saltamontes. ¿Se acuerdan que les dije que comían insectos los que eran más pobres? Pues justamente eran estos insectos. Y pues la verdad es que... Bueno, eran considerados de varias formas. Unos eran asados en hornos, otros a la parrilla o fritos incluso. Y se utilizaban diversos condimentos. Los más relevantes era sal, vinagre, salmuera, lo que acabamos de hacer con los pepinos. Y el aceite de oliva. Ajá, y plantas aromáticas. Algunas eran propias de Grecia, como el tomillo, el romero, el ajo... la mostaza, el orégano, la menta, entre otros de importación. Bueno, de postre tenemos sesamites y los ingredientes son semillas de sésamo, un poco de miel, un recipiente, sal y harina de cebada. Sí, los sesamites de hecho eran los dulces típicos de la antigua Grecia y pues literal solamente mezclaban todo, lo hacían como una barrita y lo metían a tostar nuevamente al horno. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sí, por último se me olvidó decirles que las semillas ya están previamente tostadas. Ajá, tienen que ser semillas de sésamo tostadas, que estas pues literal las metimos a tostar al horno también, porque decía que las podíamos tostar en el sartén, pero les repetimos, queremos hacerlo todo de que lo más rústico posible, entonces estamos usando literal el horno al 100%. Y bueno, finalmente llegamos a las bebidas que tenemos. Quinquón, y esta bebida consta de vino diluido, un poco de tomillo, miel, harina de cebada previamente tostada y un poquito de sal. Y bueno, en lo que vamos a mezclar, pues nada más les podemos decir de esta que literalmente era una bebida pues muy tradicional de la antigua Grecia, que pues se utilizaba más que nada en ceremonias religiosas, especialmente en la de los misterios de Eleusis. La última bebida, y ahora sí lo último que vamos a hacer, tenemos un agua fresca con hierbas, que literal es agua infundida con tomillo y menta, y literalmente lo mezclaban y ya. O sea, realmente era una bebida que era refrescante y aromática para los griegos. Y bueno, estos son todos los resultados finales del simposio que hicimos. Que es la entrada, los pepinos, el plato fuerte, el acompañante, la bebida, la otra bebida y el postre.